Los sucesos políticos, sociales y económicos del país serán abordados con profundidad. Diferentes puntos de vista permitirán analizar a los actores y escenarios que forman parte de la coyuntura, un espacio de análisis que nos invita a asumir un rol protagónico dentro de la sociedad. La coyuntura. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Coyuntura en este jueves 21 de mayo del 2020. Es un placer enorme volver junto a ustedes a través de la señal del Facebook Live @La Coyuntura S, ¿no? Y esta noche pues me acompaña Jonathan Cuje nuevamente junto a nosotros, un agrado tenerlo. Jonathan, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Bismarck. Buenas noches a nuestro invitado hoy a la mesa de la cultura. Bienvenido, programa dedicado al análisis y al debate de la coyuntura nacional e internacional, como dije. Tenemos un invitado muy especial, Carlos Pascal Salazar, socio fundador, gerente general de Pascal Televisión, ingeniero comercial de profesión, comunicador social también. Tiene formación en economía y finanzas, graduado de la Universidad Católica de Medellín y posible candidato a la presidencia de la República del Ecuador, así que podríamos tener un nuevo rostro en la próxima colecta electoral, lo cual es siempre bienvenido tener nuevas figuras políticas. Por supuesto que sí, ¿no? Un invitado de lujo esta noche junto a nosotros y para La Coyuntura es un agrado tenerlo. Carlos, buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por supuesto por ser parte de esta mesa de diálogo, análisis y por supuesto también información. Gracias, Bismarck. Gracias, Jonathan. Más bien, gracias a ustedes por la generosa invitación y aquí a las órdenes para responder todas las inquietudes que se puedan presentar en momentos críticos para el país y de una coyuntura bastante delicada en términos de una crisis sanitaria con incidencia muy delicada en la economía del país. Por supuesto, mi querido Carlos, usted lo ha manifestado, ¿no? En un momento crítico para el país en todo sentido, ¿no? Sobre todo en el sentido económico y por supuesto en el sentido de la salud. Y justamente estos son los temas que nos traen para poder, junto a nuestro público y por supuesto con usted, conversar, analizar sobre la situación que actualmente vive el Ecuador en lo económico sobre todo, ¿no? El fin de semana anterior se aprueban dos leyes por parte de la Asamblea, la ley de apoyo humanitario y la ley de ordenamiento de finanzas públicas, ¿no? Y justamente hace 2 días, después de haberse aprobado la ley, hace 2 días también de esta semana, el presidente de la República anuncia nuevas medidas económicas que terminan afectando a la clase media y a la clase baja de nuestra población. Se elimina el subsidio a los combustibles, se reduce prácticamente al sector público, los trabajadores del sector público otra vez pues son prácticamente perjudicados. De alguna u otra manera, más familias ecuatorianas están inmersas en el desempleo. Entonces, una situación que vuelve caótica la economía del Ecuador y, por supuesto, de la familia ecuatoriana. Su punto de vista, su apreciación sobre todos estos lamentables hechos que en tan pocos días se han dado en el Ecuador y sobre todo pues en un escenario para nada agradable, porque todavía no es que el Ecuador ya haya salido de esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Se suma una situación más en donde los ecuatorianos prácticamente estamos lamentándonos por lo que estamos viviendo. Bismarck, Jonathan, ustedes tienen razón. Vivimos una crisis sanitaria que es realmente una crisis humanitaria, porque cuando en peligro está la vida y cuando la vida expira, es una crisis humanitaria. Y además tenemos el problema de la salud pública. Y eso coincide con una crisis de carácter económico, producido y derivado por el COVID-19, en coincidencia lamentable y en paralelo con una disminución radical del precio del petróleo. Lo cual refleja que cuando el precio del petróleo le da gripe, al Ecuador le da pulmonía. Y eso ya no podemos seguir así. Pero al amparo del análisis que usted me pide, o que ustedes me piden sobre el proyecto de ley mal llamado humanitario, debemos recordar desde los antecedentes y ponerlo en perspectiva para poder entender cuáles son las prioridades del gobierno nacional. Y esas prioridades del gobierno nacional no son ni la vida, ni la salud de los ecuatorianos, ni el empleo de los ecuatorianos. Por una sencilla razón. ¿Qué decía el gobierno nacional cuando se presenta esta crisis? No tenemos liquidez, no tenemos recursos para poder atender.
Pero nos vamos dando cuenta, en el momento que comienza a evolucionar y desarrollarse la crisis, que el gobierno nacional nos estaba mintiendo, que el gobierno nacional no estaba asignando los recursos para atender la crisis. Después nos dimos el por qué y el para qué. Nos enteramos de esto en la comunicación de renuncia de la ex ministra de Salud, que dice, me voy porque hay interferencia de personas que no saben de salud pública y me voy fundamentalmente porque no nos asignaron los recursos para atender la crisis. Y eso sumado a una disminución en el presupuesto de salud pública, en los presupuestos de inversión del 36% en los últimos 3 años, entonces ya nos dábamos cuenta, y nos íbamos dando cuenta, de que es un gobierno que no le importa al Estado como un rol protagónico para la construcción de una sociedad de bienestar, una sociedad que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Pero luego de 2 días o 3 días que renuncia la ministra de Salud, nos enteramos, por boca del mismo gobierno, a través del ministro de Economía y Finanzas, que van a pagar la deuda externa, dijeron, en $340 millones para que lleguen al Ecuador 2.000 millones de dólares. Resulta que no llegaron los 2.000 millones de dólares, pero tampoco es que pagaron 340 millones, pagaron 1.600 millones. Primero nos dijeron, nos mintieron, después nos dimos cuenta que pagaron 711 y Diario El Expreso publica que no fueron 711, sino 1.600 millones de dólares. Comencemos por ahí. Eran dineros que se requerían para atender la crisis. Recordemos que en el arranque de la crisis sanitaria y humanitaria, ¿qué pasaba? No teníamos equipos de protección personal para los operadores de salud, no teníamos ni siquiera mascarillas, no teníamos los test de pruebas y no teníamos ni siquiera los equipos de respiración asistida. Entonces, es evidente que el gobierno nacional, tras una decisión de tamaña naturaleza, no privilegió la vida, no privilegió la salud y privilegió a los tenedores de los bonos 2020. Un país que no tiene liquidez le dice a sus acreedores, señores, no es que no te quiera pagar, no te puedo pagar. Y no te puedo pagar porque por medio está la vida de mis compatriotas. Y por tanto, al no pagarte, te planteo una reestructuración, tal como lo ha hecho Argentina. Y tan es así que el Ecuador se está yendo en contravía de lo que está haciendo el mundo, que el propio Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, los propios países miembros del G20 y del G7 dicen no es el momento de pagar la deuda. Es el momento de recurrir a esos fondos para poder atender la vida de la humanidad. Pero entonces uno se pregunta, ¿por qué ha hecho esto el Ecuador? ¿Por qué ha hecho esto el gobierno? Y la única respuesta que uno puede encontrar es que hay intereses comprometidos con el pago de la deuda. Porque adicionalmente la pagan a valor nominal cuando la hubieran podido pagar, aunque no la debieron haber pagado, pero aunque la hubieran podido pagar a precio de mercado que estaban en el orden del 35%. Entonces ahí uno ve y concluye, este gobierno no es solidario con su gente. Este gobierno no está gobernando para la gente, está gobernando para grupos económicos, tanto internacionales como nacionales. Entro de lleno al proyecto de ley mal llamado humanitario. Recordemos, Bismarck y Jonathan, que tal como estaba originalmente el proyecto, ¿qué establecía? Establecía una tabla que ellos le llamaban de contribución, ¿sí? Que realmente eran impuestos, y que era para estimar una recaudación tributaria de 1.200 millones de dólares. ¿Pero qué dijo el presidente de la República? Dijo, los que más tienen van a transferir a los que menos tienen. Dicho así, sonaba justo. Pero resulta que cuando conocemos la tabla, ¿qué pasaba? El 79% de la recaudación provenía ¿de quién? De los trabajadores. De los trabajadores. Y el 21% de empresas cuyas utilidades hubieran estado por encima de $1 millón y se le aplicaba una tasa del 5%, por una única vez. Pero resulta que tal fue la presión ciudadana y del sector empresarial que el gobierno dijo, he escuchado a todo el mundo y voy a retirar ese artículo de la tabla de contribuciones. ¿Perfecto? ¿Ok? Uno dice, se sensibilizó frente a la presión. ¿Pero qué resulta? Resulta que le introduce al proyecto de ley
una reforma laboral que precariza el trabajo, que establece mecanismos de flexibilización, que reduce la jornada laboral y que reduce el salario hasta un 50%. Pero uno también pudiese decir, si bien es muy drástica la medida, bueno, estamos en crisis, mientras dure la crisis todos vamos a arrimar el hombro. Pero ¿dónde está la trampa? La trampa está en que en esa misma disposición legal, que ya está aprobada por la Asamblea y que probablemente se está esperando la ratificación del presidente de la República, dice que esta medida y este ajuste, esta precarización, esta flexibilización, esta reducción de la jornada laboral y salarial, se puede extender hasta 2 años, con la posibilidad de renovarse durante 2 años adicionales, es decir, 4 años. Entonces ya no estamos hablando de la crisis, estamos hablando simplemente de una precarización con el objetivo de bajar la estructura de costos a pretexto de competitividad. Y eso es inconstitucional. ¿Y por qué es inconstitucional? Porque el artículo 327 de la Constitución de la República así lo establece. El artículo 327 de la Constitución de la República prohíbe la precarización, la flexibilización, el pago por hora. Es un atentado entonces contra los derechos de los trabajadores, es un atentado contra el derecho del ser humano y, como bien dices tú, Bismarck, se está afectando a la clase vulnerable y a la clase trabajadora de la clase media. Pero esto trae 2 efectos además contundentes. El uno en términos de economía y el otro en términos de presupuestos familiares. En términos de economía, ¿qué pasa? En términos de economía es que si te reducen el salario, ¿qué va a pasar? Se contrae la demanda. Porque si yo tengo menos ingresos, voy a consumir menos. Y si consumo menos, en la economía se produce menos. Pero cuando se baja el consumo, se baja la producción, se incrementa el desempleo. ¿Por qué? Porque las empresas, al no tener los volúmenes de venta al que estaban acostumbrados, ¿qué hacen? Manejar sus estructuras de costos para proteger su margen de rentabilidad. Y el ajuste de las empresas, por lo general, es el despido. A tal punto es así que entre diciembre del 2019 y abril del 2020 han existido 147.000 desvinculaciones, despidos. ¿Qué incidencia tiene eso en la economía? Que además que te reducen los salarios, hay despidos, gente que se queda sin ingresos. Entonces la economía se contrae. Pero tiene otra consecuencia. El Seguro Social va a dejar de percibir 22 millones de dólares porque va a tener menos aportantes. Y eso va a crear un problema de liquidez en la seguridad social y que estos, como viene acompañado además que el gobierno no está cumpliendo con aquello que prometió y restituyó, que es el 40% para los aportes de las jubilaciones, entonces también va a crear un déficit actuarial mayor. Es decir, está complicado. El gobierno no está mirando estos temas de forma integral, porque la economía tiene que ver con lo social. Pero el otro efecto que yo le decía tiene que ver con los presupuestos familiares. Si a ti, Jonathan, te bajan un 50% de ingresos, de tus ingresos, y tú tienes tu vida organizada, tienes tu vida planificada, seguramente a lo mejor compraste tu casa y estás pagando el dividendo hipotecario, seguramente adquiriste un carro y estás pagando la cuota mensual del carro. Siendo joven, a lo mejor dices, yo prefiero tener una educación privada particular en la universidad y estás pagando la matrícula y la pensión. Pero ya no vas a tener 50% de tus ingresos. Por tanto, vas a caer en mora. No vas a poder pagar el dividendo de tu casa, no vas a pagar la cuota de tu carro, no vas a poder pagar a lo mejor la universidad particular en la que estás. Entonces, ¿qué le están diciendo al trabajador? Entrego mi casa, porque no te puedo pagar. Entrego el carro, porque no te puedo, vengan y quítenme eso. Pero cuando tú caes en mora, hay un problema que te genera en la vida. Es que te incluyen y te registran en la central de riesgo, con lo cual te liquidan civil, comercial y financieramente. Cuando el gobierno nacional lo que debió haber hecho es, como la cadena de producción y de pagos en el mundo se rompió, se suspendió, también entonces uno está prohibido despedir gente. ¿Sí? Yo, Estado, debía haber hecho que asumo un porcentaje
de los sueldos y salarios de los trabajadores con la condición que no se despida a nadie. ¿Sí? Y así, como yo empresa no puedo producir, no puedo vender, no puedo facturar, no puedo cobrar y no puedo pagar, entonces aquí se suspenden los pagos y los cobros. Y cuando pase la crisis, entramos en un proceso de reestructuración de las deudas de los ciudadanos y de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las más vulnerables dentro del tema de la producción y dentro del tema empresarial, pero a reestructurar deudas, pero con una condición o con una decisión firme de política económica y de medidas económicas. Decirle a la banca, a través de una resolución de la Junta de Regulación Monetaria y Finanza, me disminuyen la tasa de interés. Y me disminuyen la tasa de interés por una sencilla razón. Porque en una economía dolarizada y en crisis no me pueden cobrar 13, 14, 15, 16, 17, 18%. Eso no es contribuir a la solución de la crisis. Me disminuyen la tasa como hizo Colombia y Perú, al 4, al 6%, y reestructuran obligatoriamente las deudas de todo el mundo con un plazo de gracia, un periodo de gracia a plazos largos y a una tasa del 4 al 6%. Porque de esa manera, yo bajo, al bajar la tasa de interés, bajo el costo financiero y puedo tener viabilidad en el pago de esa deuda y no me voy a asfixiar. Pero al no hacer eso, en vez de estar construyendo una sociedad de bienestar, el gobierno nacional lo que está construyendo es una sociedad de esclavos financieros. Entonces, por un lado, no libera recursos de la deuda, no disminuye la tasa de interés, no prohíbe los despidos, ¿verdad? Y atenta entonces ¿contra qué? Contra la estabilidad de las familias ecuatorianas. Por supuesto que sí, ¿no? Usted lo ha dicho, ingeniero, ¿no? Y prácticamente se evidencia que con la ley mal llamada humanitaria, efectivamente, el gobierno lo que está haciendo es seguir las indicaciones, la receta del Fondo Monetario Internacional, más no contribuir a ayudar a las familias ecuatorianas en una época pues que se lo necesita. Estamos en una crisis, una situación económica complicada y pues lo que ha hecho el gobierno es complicar mucho más la situación de la economía ecuatoriana y sobre todo de las familias ecuatorianas, ¿no? Antes de darle el paso a Jonathan, ingeniero, quiero enviarle saludos que le envía por acá a la gente que nos está viendo y muchísimas gracias a la gente que está junto a nosotros. Saludamos a todos quienes están conectados a través de la señal del Facebook Live, @lacoyuntura.es. Compartan la transmisión para que sigan más personas compartiendo y uniéndose y por supuesto pues escuchando las declaraciones de nuestro invitado el día de hoy. Muchísimas gracias a Rosy Orellana desde Estados Unidos, le envían saludo también. Marianela Valdés, abrazos, dice Manuel Miranda. Marianela, un fuerte abrazo. Esteban Fierro, justamente Esteban le hace una pregunta, ya se la vamos a mencionar, ingeniero, para que también nos le responda a Esteban Fierro. Leyton Cedeño, Andrés Abad, muchísimas gracias a Josué Garaví, Orlando Carrera también desde Nueva York, Juan Arán Espinosa también, Moisés Salazar, Roxana Hacho, Henry Cantos, Yalmar Vera Álava, y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está compartiendo. Vera de Convento. Así es, ahí están enviándole saludos, dice Rabascal 2021, muchísimas gracias a toda la gente que está compartiendo nuestra señal, ¿no? David Josué Castillo también, y bueno, pues le doy el paso a Jonathan porque también tiene algunos planteamientos que hacerle a nuestro invitado en esta noche. ¿Cómo no, Jonathan? Dado el tema central que precisamente Bismarck arrancó la entrevista y desde su visión como analista político, si el Ecuador sigue con estas medidas económicas que está adoptando el gobierno de Lenín Moreno, ¿qué le queda al país en este último año de mandato? Y si es conveniente ahora pedir la renuncia de Lenín Moreno como lo están pidiendo algunos sectores de la sociedad. A ver, tu pregunta es muy importante, Jonathan, y hay que contestarla con tremenda responsabilidad democrática también, porque hay que responderla con responsabilidad de patria, con responsabilidad de país. Si seguimos con estas medidas económicas, lo que va a haber es un decrecimiento de la economía. ¿Qué significa un decrecimiento de la economía? Que si mañana la economía representaba 100.000 millones de dólares, posiblemente la economía vaya a perder, por poner un ejemplo, va a tener un impacto de 12.000 millones de dólares. Eso significa que va a haber menos dinero para poder distribuir en la economía, para poder repartir en la economía, lo cual es menos oportunidades para la gente. Y eso va a deteriorar el ambiente económico y social del país. Y ese deterioro del ambiente económico y social del país a mí sí me preocupa, porque genera inseguridad,
y genera inestabilidad. Porque se incrementa el desempleo, pero también se incrementa la pobreza. Y si se incrementa el desempleo y se incrementa la pobreza, se incrementa la angustia y la desesperanza de la gente. Y cuando la gente no tiene cómo resolver un problema económico, se ve tentada a tomar decisiones equivocadas. Y se crea una especie de caldo de cultivo. Se puede generar un disparador de la delincuencia y se puede generar unas decisiones equivocadas producto de la desesperación de caer en la manera fácil de ganar dinero. Y ahí es donde el narcotráfico, a través del microtráfico, puede entrar en la sociedad. Porque esos dineros irregulares, que son ilegales, que pertenecen a la mafia, ¿verdad? Cuando ven estas oportunidades de vacío de oportunidades, ingresan para tratar de compensar la vida de aquellos que están desesperados. Entonces el gobierno no está pensando en esos efectos sociales. El gobierno no está pensando en esas variables sociales de la desesperación. Y eso es un pecado capital para cualquier democracia y para cualquier gobierno. Eso por un lado. Si es conveniente que este gobierno continúe o no continúe, Jonathan, yo le he dicho claramente en mis intervenciones al señor presidente de la República. Y lo digo con respeto, porque esto no se trata de irrespetar, se trata de ser firmes. Que si él no se siente en capacidad de manejar la crisis, porque no interpreta la realidad del Ecuador, porque no interpreta la angustia de los ecuatorianos, o porque sencillamente tiene las manos atadas por los compromisos que tiene, es preferible que dé un paso a un costado. Yo soy amante de los procesos democráticos y no estoy diciendo que violentemos la democracia. Lo que estoy diciendo es que tome conciencia de su ausencia en temas de liderazgo, en temas de conocimiento económico, en términos de conocimiento social, porque es evidente que hay un presidente ausente. Esto me recuerda a la película que se denominaba ¿Dónde está el piloto? Es decir, aquí tenemos un presidente que no sintoniza la realidad. Si él no está preparado, es preferible que dé un paso acostado, pero que se siga el establecimiento y el ordenamiento democrático. Sí, falta un año, me van a decir, pero yo prefiero eso porque estoy seguro que vamos a corregir después en las elecciones próximas de febrero y abril para revertir todo este desaguisado que han hecho y para poder retomar el rumbo del país y sacar al país de la crisis. El problema es, Jonathan, que la crisis es tan fuerte que no va a ser fácil de salir, va a ser complejo, pero lo vamos a hacer. El país tiene esperanza, pero nos vamos a tomar un tiempo. Pero también tenemos que aprender las lecciones que nos está dejando esta crisis. Uno, somos un país con mucha desigualdad, por tanto, tenemos que trabajar en políticas para reducir y eliminar las desigualdades, inequidad y pobreza. Somos un país cuya economía depende del petróleo, que cuando disminuye el precio del petróleo entramos en problemas. Te recuerdo que el año pasado las exportaciones totales fueron de 22.000 millones de dólares y el petróleo representó el 35% de esas exportaciones. Por tanto, no puedo seguir con esa debilidad, que además a su vez constituye una amenaza. Entonces tengo que comenzar a trabajar en una estrategia y política de construcción de una economía no dependiente del petróleo, a partir de las economías territoriales, a partir de la economía social y solidaria, a partir de un fortalecimiento del cooperativismo, para que esa economía no dependiente del petróleo me pueda generar el trabajo que estoy perdiendo en la otra economía, en la economía de relación de dependencia, y más bien tengo que privilegiar una economía social y solidaria que bien puede llegarme a generar el 70% del trabajo, pero no queda ahí. Si somos un país dolarizado y tenemos problemas de salida de divisas, el gobierno nacional que debe haber hecho es controlar la salida de capitales. Solo entre el mes de enero y el mes de abril salieron 1.700 millones de dólares que no corresponden a comercio exterior y tampoco corresponden a compras humanitarias. Corresponde simplemente a gente que decidió sacar los dólares del país. Entonces, si siguen con ese chip de querer sacar dólares a paraísos fiscales, y además, si recordamos que en febrero del 2015, Diario El Universo publicó una noticia basada en reportes de bancos suizos que 260 familias
ecuatorianas tienen colocados en paraísos fiscales 30.000 millones de dólares, entonces significa que tengo que tomar medidas para que no me salgan los capitales y me dejen sin liquidez en la economía. Debió haber en ese proyecto de ley que se aprobó, mal llamado humanitario, poner un incremento del impuesto de salida de divisas diferenciado de 25% para ese tipo de salida de capitales y establecer una política de salvaguardia para 375 partidas para controlar las importaciones, para evitar la iliquidez en el país. Y con esa política de salvaguardia de 375 partidas hubiéramos recaudado 400 millones de dólares en estimación conservadora, ya que en la época del terremoto, que se aplicó la misma política arancelaria, se recaudó 700 millones de dólares. Entonces, si se habían pagado 1.600 de las deudas externas, más los 400 millones de políticas de salvaguardia, y hubiéramos tenido ya 2.000 millones para poder atender la crisis y poder atender la economía. Pero adicionalmente, el gobierno nacional refleja su sesgo ideológico neoliberal cuando ni siquiera establece un impuesto a los 270 grupos económicos cuyo patrimonio está por encima del $1.000.000. Si yo multiplico, queridos amigos, $1 millón por 270 grupos económicos, el resultado es 43.000 millones de dólares. El 1% de impuesto hubiera significado 435 millones. Si ya teníamos 2.000, más los 435, tendríamos 2.435 millones de dólares. Que ya con eso nos hubiéramos podido defender en algo para atender la crisis a tiempo, de forma oportuna, e inyectar dinero en la economía ecuatoriana para proteger el empleo. Y adicionalmente, liberar al Banco Central para que el Banco Central pueda otorgar crédito al gobierno nacional por unos 5.000 millones de dólares para que pueda generar esa protección, vida, salud, empleo, producción. Algunos dicen, pero es que estamos dolarizados, ¿cómo vas a sobregirar el Banco Central? A ver, es que no han entendido, parece, que estamos viviendo una crisis humanitaria y eso rompe los paradigmas. Y esos 5.000 millones tranquilamente se puede establecer un cronograma de pagos en el largo plazo entre los 5 o 8 años, como lo están haciendo los otros países. En vez de endeudarme en el exterior, donde no me puedo endeudar, me endeudo internamente. Y de esa manera tengo capital. Y por último, acceder a los fondos de los multilaterales, que igual iban a venir y que no guardan relación con la deuda de los bonos 2020. Pero, ¿se acuerdan que estábamos en 2.400 millones? Este gobierno anuncia que en agosto va a pagar 800 millones de dólares más por concepto de intereses. O sea, que de remate sigue pagando la deuda, no la suspende. Y nos dicen que van a ahorrar 1.300 millones por reestructuración, cuando ni siquiera han entrado en el proceso de reestructuración. Entonces, es un gobierno de la mentira. Es un gobierno nada sensible. Con esos 800 millones, más los 2.400 millones que tenemos, tendríamos 3.200 millones. Más todos los fuentes de recursos que ya he dicho, Banco Central y multilaterales. Ahí estaría una hoja de ruta para enfrentar y manejar la crisis con responsabilidad. Pero lo que pasa es que estamos debatiendo frente a un ambiente ideológico del gobierno nacional, de la banca y de ciertos sectores de la producción. Carlos, usted lo ha manifestado, ¿no? El Ecuador tiene una economía dolarizada y esa economía dolarizada con estas malas decisiones podría peligrar. ¿Qué piensa usted? ¿Podríamos poner en riesgo la dolarización en el Ecuador? Definitivamente sí. La dolarización está en riesgo si no se toman las medidas adecuadas. Pero es que esto es, esto es cuestión de simplemente revisar los indicadores y las cifras. ¿Cómo se sostiene la dolarización? ¿Cómo se sostiene una dolarización? Es a través de nuestras ventas de exportación, llámense petroleras o no petroleras, a través de inversiones que llegan al país y a través de endeudamiento. No hay más fuentes para proteger la dolarización. Son las tres fuentes que pueden llegar al país como recursos frescos, es decir, dólares adicionales a los que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, si es que el déficit comercial de la balanza petrolera, ¿qué significa un déficit comercial de la balanza petrolera? Es
que si yo compro desde el exterior más de lo que le vendo al exterior que tengo un déficit. Si yo vendo 5, pero compro 10, ¿qué tengo? Un resultado negativo de -5. En este caso, el Ecuador, al 2018, tuvo un déficit de la balanza comercial no petrolera de 4.800 millones de dólares. El año pasado el déficit fue de 3.700 millones de dólares. Que cuando se junta con la balanza comercial petrolera, el 2018 apenas hubo un superávit de 220 millones y el año pasado un superávit de 700 millones. Ahí está la vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo protejo la dolarización? A través de políticas de salvaguardia, a través de impuestos de salida de divisas, de controlar la salida de capitales. Así controlo la inversión. Pero además de otra cosa, tengo que darle volumen a la economía interna. Y ahí es donde hoy hubiera funcionado de forma magistral algo que fue tan discutido en el gobierno anterior porque la banca lo bloqueó, que es la famosa billetera electrónica. La famosa billetera electrónica, ¿qué hubiera permitido? Acelerar la rotación de dinero de forma electrónica, de forma digital, con lo cual utilizábamos menos físico, que significaba también menos costos de utilización, pero a su vez, al rotar el dinero a mayor velocidad, incentivábamos el nivel de transacciones y dinamizábamos en algo la economía, podía compensar en algo. Pero hoy, la banca todavía sigue con el proyecto, no lo ha activado y ni siquiera ha profundizado la cobertura. Entonces, estamos viendo que el país se lo ha estado neutralizando en función de los intereses económicos de ciertos grupos o en función de una visión ideológica que es nada solidaria con la sociedad ecuatoriana. Hace un momento mencionaba, o en una entrevista también ha mencionado que el gobierno de Lenín Moreno es un modelo neoliberal. Y me gustaría leerle unos pequeños párrafos de un artículo de Arturo Pérez Reverte, que le escribió en el año 98, y habla un poco acerca de la economía global. Dice: usted no lo sabe, pero depende de ellos. Usted no los reconoce ni se los cruzará en su vida. Pero ellos tienen en las manos la agenda electrónica, en la tecla Enter del computador, el futuro del dispositivo. Usted no tiene nada que ver con ellos, porque es empleado de una tienda o cajera de un supermercado. Ellos estudiaron en Harvard e hicieron un máster en Tokio, o al revés, van por las mañanas a la bolsa de Madrid o a la de Wall Street. Y dicen en inglés cosas como capital management y habla de fondos de alto riesgo, de acuerdos económicos salvajes, como quien comenta el partido de Barcelona-Madrid. Y concluye: eso es lo que viene, me temo. Nadie perdonará un duro de la deuda externa de países pobres, pero nunca faltarán fondos para tapar agujeros, especuladores y canallas que juegan a la ruleta rusa en cabeza ajena. Un artículo escrito en el año 98. Y mi pregunta va en torno a estas élites económicas globales que a cambio de financiamiento imponen ciertas políticas económicas al Estado. ¿Qué otros métodos de financiamiento hay para buscar en el extranjero que no conlleve siempre a ir al FMI, que termina al fin y al cabo imponiendo las medidas que nos han impuesto el día de hoy, que la termina pagando el trabajador, que la termina pagando la clase obrera y la clase baja? Como en toda crisis, la termina pagando la clase vulnerable, la clase obrera y la clase media. El artículo que tú acabas de leer es del año 98, un año antes de la crisis económica financiera del Ecuador. Un año antes. El autor plantea una realidad que se está dando en este momento, un choque de trenes ideológicos. El modelo corporativo del capital financiero especulativo que vive de la renta, que no se incorpora en la economía real de la producción y de los servicios generadoras de empleo, sino que subsiste y vive de la especulación financiera, es decir, de la renta que genera ese capital que está simplemente en los mercados de capitales, en las bolsas de valores internacionales, etcétera, etcétera. Cuando necesitamos la economía cuando necesitamos los recursos en la economía real. Porque ¿cuál es el problema de una sociedad? Es el trabajo. Si yo no genero trabajo para una sociedad, no hay ingresos. Y si la gente no tiene ingresos, entonces no puede vivir, no puede construir una vida de bienestar, no puede satisfacer sus necesidades familiares básicas y fundamentales. Hoy el mundo debe aprender esta lección que se está presentando. Porque, por ejemplo, hoy el mundo, sobre todo los países emergentes, van a tener que verse hacia adentro. El verse hacia adentro, ¿qué significa? Es
que a través de esa economía interna no dependiente del petróleo, vamos a tener que generar un crecimiento endógeno, un crecimiento interno. Es obvio que vamos a necesitar de exportaciones, eso es obvio y evidente, pero esas exportaciones, cuando se vayan a reactivar, se van a reactivar lentamente, lentamente. Entonces tenemos que cuidar y tenemos que incentivar o incrementar los niveles de producción en el Ecuador para generar más empleo. Pero ahí vienen las decisiones que se debe tomar, que debe tomar un estadista, que debe tomar los líderes políticos. Es decir, ¿de qué sirven los acuerdos comerciales no inteligentes? Que en este momento se está discutiendo en el Ecuador el acuerdo con la Alianza del Pacífico, donde vamos a estar invadidos de productos de la Asia del Pacífico, que van a ser mucho más baratos que los nuestros, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar? Se va a destruir el sector agropecuario ecuatoriano, se va a destruir el sector industrial ecuatoriano y en consecuencia se va a destruir el empleo nacional. Porque cada vez que tú compres ese volumen de importaciones, estás generando empleo ¿dónde? Afuera, en el exterior, cuando lo tienes que generar acá. Cuando Donald Trump en su campaña presidencial, personaje nada simpático para mí, en su campaña presidencial dijo, voy a proteger el agro, voy a proteger la industria estadounidense para garantizar el empleo americano. Todo el mundo aplaudió. Pero cuando lo dices aquí, ¿qué te dicen? Te ponen adjetivos calificativos, te dicen comunista, te dicen socialista, que no tiene nada de malo, por cierto, cada uno tiene derecho de pensar como quiere, pero te tratan de crear una etiqueta discriminatoria, diciendo simplemente eres un loco más de la izquierda. Y no se están dando cuenta que el mundo cambió, que esta crisis lo que ha determinado que esas globalizaciones abiertas van a recambiar la manera de pensar de los países, incluso de los países desarrollados, incluso de los países desarrollados. Fuentes de recursos, las podemos generar internamente también. Evidente, lo que ya no podemos seguir haciendo es seguir sosteniendo la dolarización vía deuda, porque eso va a llegar un momento que nos va a explotar en la cara. Entonces tenemos que comenzar a trabajar también de forma inteligente. Me disculpan que me agache, pero me estoy quedando sin batería y tengo que conectar el computador. Por ejemplo, llegó el momento también que Latinoamérica comience a pensar de una forma distinta y que comience a pensar en conceptos de una verdadera integración regional, ya no desde la óptica ideológica, sino la óptica de desarrollo. Pero comenzar a implementar microproyectos o proyectos específicos de integración dentro de una agenda de integración a largo plazo con un plan estratégico, ¿para qué? Para poder establecer oportunidades de tener fuentes de financiamiento. Por ejemplo, el Banco del Sur hubiera sido un banco estratégico para no tener que recurrir al Fondo Monetario Internacional, para no tener que poner los dólares de Latinoamérica en Estados Unidos o en Europa. ¿Sí? Eso nos hubiera podido dar la capacidad de financiamiento interno dentro de la región. Pero adicionalmente, nos hubiera podido generar una oportunidad inmensa ¿en qué? En poder repatriar esos dineros que están en los paraísos fiscales y darle ciertas alternativas a esas personas que prefieren sacar el dinero, que lo coloquen en el Banco del Sur, por decirte, liderado por países fuertes como Brasil, por decirte algo, que le dé tranquilidad, y esos dineros que se los traen de los paraísos fiscales con ciertos incentivos colocados en la región latinoamericana, hubieran podido servir ¿para qué? Para incorporarlo en el círculo de la economía real latinoamericana, que respetando la simetría, hubiéramos podido desarrollar muchos proyectos en términos de investigación, innovación en ciencia y tecnología, y en modelos de producción, y en la industrialización de la Latinoamérica para agregarle valor a nuestros productos. Esa es la visión a la que tenemos que comenzar, de la que tenemos que comenzar a conversar. Esa es la visión, que si queremos entender que Latinoamérica tiene que salir al desarrollo y Ecuador enancado en esa integración regional, es la única oportunidad que podamos fortalecernos como región e ir saliendo adelante.
porque el coletazo de esta crisis para los países pequeños como los nuestros, si no articulamos dentro de un bloque fuerte, va a ser bien complicado y nos va a tomar bastante plazo, bastante tiempo salir de la crisis. Pero para eso se requiere madurez política, para eso se requiere voluntad política y para eso se requiere de decisión política. Usted lo ha dicho, ¿no? 3 factores muy importantes que se requiere para poder llevar a cabo, pues, un mejor manejo en todo sentido en el país, ¿no? Económico, político y social, ¿no? Antes de pasar a la temática política, mi querido Carlos, déjeme enviarle saludos a más personas. A más personas. Política, qué aburrido. A Jerry Chávez, a Jorge Eduardo Rodríguez Guerra, a Clever Giler, que dice: en el 2019 el desgobierno redujo el impuesto a la salida de divisas porque ya tenía planificado sacar esos hasta ahora cuantificados 1.700 millones, poniendo en riesgo la dolarización. En esta parte quiero hacerle la pregunta que nos envían nuestros amigos, ¿no? Son 2 preguntas que tengo acá, quiero que la conteste para de ahí Jonathan darle el paso y que aborde la siguiente temática, ¿no? Jorge Eduardo Rodríguez dice: ¿cuál considera que es el papel de los medios de comunicación en esta crisis? Y Esteban Fierro hace la pregunta basado, muy preocupado también Esteban, basado en el manejo que se le está dando al pago de las pensiones por parte del seguro. Dice: al corto plazo, ¿está en riesgo el pago mensual de pensiones que realiza el IES a los jubilados con la aprobación de la ley humanitaria? Son 2 planteamientos que le dejo, que obviamente nuestros amigos seguidores aquí en el programa nos han mencionado para dirigírselas a usted, Carlos. A ver, medios de comunicación, un tema candente, ¿no? Pero bueno, entiendo por qué me la hacen, ¿no? Ejercí el periodismo durante 15 años, entonces evidentemente me la hacen para escuchar una opinión de alguien que estuvo adentro de los medios de comunicación. Lo que está pasando ahora no es nuevo. Ya pasó en octubre, pero ha pasado toda la vida. Y es que los medios comerciales, y sobre todo los comerciales más grandes, tienen una agenda política. Y tienen una agenda política y por tanto y en consecuencia construyen o pretenden construir su propia verdad, su verdad única. Cuando se trata de construir una verdad, una sola verdad, la verdad única de ellos, ¿qué pasa? Se oculta información. Y recordemos que la información y la comunicación constituyen un derecho de los ciudadanos a acceder a información veraz y contrastada y plural. ¿Sí? Entonces ahí hay una violentación. ¿Qué pasó en octubre? ¿Y qué pasó ahora? Para poner 2 ejemplos básicos y que están muy cercanos, están muy frescos de la mente de los ciudadanos, de la recordación. En octubre, la ciudadanía comenzó a reclamar, pero para los medios televisivos, impresos y algunos radiales incluso, en el Ecuador no pasaba nada. ¿Qué pasó? Que la ciudadanía se encargó de construir medios digitales. Y a través de estos medios alternativos digitales y a través de la activación ciudadana en redes sociales, prendieron la alerta de lo que estaba pasando. Y la prensa internacional se hizo eco de esa alerta y vino al Ecuador. ¿Y qué pasó? Medios internacionales como CNN, TNT, CNN en español y TNT de Argentina, ¿qué dijo? Que les sorprendía que los medios ecuatorianos cuenten una versión completamente irreal de lo que estaba pasando en las calles. Eso dijo. Vamos a la crisis en Guayaquil. Hermanos y hermanas que fallecían en las calles y en los hogares. ¿Qué decían? ¿Qué dijo el gobierno? ¿Y qué decían los medios? Porque, ojo, hoy el negocio de los medios no solamente está en la frecuencia. Hoy cierran el círculo. Televisión, radio, revista, internet y redes sociales. ¿Qué decían? Que los fallecidos eran cuentos. Eran cuentos. Que era producto de una estrategia macabra política asociada a una organización política a través de trolls pagados para mentir y crear desestabilización. E incluso se amenazó hasta con acciones judiciales. ¿Qué volvió a pasar? Que los familiares de las personas fallecidas se indignaron.
y la prensa internacional se volvió a hacer eco. Y el gobierno entonces tuvo que cambiar el discurso. Esos son los ejemplos del rol de la prensa en este momento. ¿Cómo corregir aquello? Uno, fortaleciendo de nuevo la ley de comunicación. Si no han desaparecido la ley de comunicación, es porque constitucionalmente no lo pueden hacer, pero sí la debilitaron. Pero también hay que reconocer errores. La ley de comunicación era muy buena. El problema es que la operatividad de la ley de comunicación la volvieron tóxica y eso le quitó reputación a la ley. Pero esa ley hay que volverla a recuperar para garantizar al ciudadano el derecho que tiene a la información. Pero no nos podemos quedar solo ahí. Y de una vez lo digo, que si yo llego a ser candidato a la presidencia de la República, porque ahorita soy precandidato, pero ya nadie es candidato ahorita porque no hay convocatoria de elección. Pero si llegase a ser candidato en la tendencia progresista en términos de unificación y gano las elecciones, en caso de ganar las elecciones, yo restituyo el medio público. Yo lo voy a restituir porque lo necesitamos, como también voy a fortalecer los medios comunitarios, pero un medio público con una dimensión y un concepto completamente distinto, que tenga autonomía financiera y autonomía editorial, porque un medio público no se puede transformar en un medio gubernamental. Tenemos que hacer ese medio público como un modelo BBC, como un modelo Deutsche Welle, como un modelo de la televisión pública española. Que sean medios públicos que cumplan otro rol, que no compitan con los medios comerciales y que entonces sea la contrapropuesta ante la ciudadanía de una construcción de ciudadanía crítica, de una construcción de ciudadanía que vea y desarrolle pensamiento en función del desarrollo socio, cultural y económico del país. No que nos abomben con las telenovelas, con el sufrimiento, con la violencia, con la inseguridad y de remate en los noticieros con las mentiras. He seguido algunas de sus entrevistas en medios digitales y siempre ha hablado sobre un sujeto político ciudadano. ¿En qué consiste ese sujeto político? Jonathan, has hecho la tarea y me encanta. Me encanta porque veo un joven comprometido con un verdadero periodismo. Eso es, investigar a quien vas a entrevistar, investigar su pensamiento, investigar incluso sus declaraciones para ver qué contradictorias y coherentes son con su propio pensamiento. Eso es fundamental. Sujeto político ciudadano, ¿qué significa? Yo no estoy hablando de sujetos políticos electorales, que tienen derecho también. Sujeto político ciudadano significa un sujeto con atributos y valores democráticos. Sujeto político ciudadano con atributos y valores democráticos significa un sujeto que sea ciudadano crítico en función de no solamente quedarse en el análisis crítico, sino también en la propuesta de alternativas de solución. Un ciudadano empoderado desde la construcción de su propia comunidad, que es la comunidad en democracia. Nace desde la familia, va al barrio, va a la parroquia, va al cantón, va a la provincia y va al país. Ese es el sujeto político ciudadano. Un sujeto político ciudadano que se preocupe por establecer cómo cuidar a esa comunidad desde la planificación y desde la solución a las principales necesidades. Establecer un liderazgo democrático y ciudadano desde el barrio para decir, señores, ¿por qué no trabajamos en presupuestos participativos con los municipios a efecto de nosotros poder ser protagonistas de nuestro propio desarrollo? Yo tengo 59 años. Yo crecí en un barrio, en Guayaquil, en la calle Juan Montalvo y Boyacá. Ahí crecí yo. Yo jugué fútbol en la calle. Con 2 piedritas tapaba, ahí como arco tapaba. Sé lo que es la construcción de un tejido social. Y eran tejidos sociales que tenían varios estratos, pero se entrelazaban. Pero yo detesto la urbanización de los tejidos sociales porque nos distancian, nos hacen desconocidos, no nos hacen solidarios. Entonces tenemos que volver a ese concepto de comunidad donde nacieron los sujetos ciudadanos, los sujetos políticos ciudadanos con causa social. Eso nos hace falta, esa causa social, ese pensamiento social,
Porque la economía termina siendo un instrumento para manejar la vida, para mejorar, no manejar, mejorar la vida de los seres humanos, que es el sujeto político ciudadano. El sujeto político ciudadano es el que debe manejar las herramientas, no las herramientas al ser humano. Y por eso es fundamental entonces la participación ciudadana. Un activismo en la ciudadanía, un activismo en la construcción de comunidad. Ya no hay espacio para las individualidades. Tenemos que trabajar en equipo, Jonathan. Efectivamente, sí, ya estoy acá, no se preocupe. Pues lo dijo en su anterior intervención antes de la respuesta que le dio a Jonathan. Usted lo dijo, ¿no? Todavía no soy candidato, nadie lo es. Efectivamente, el calendario electoral prácticamente se iniciaría en el mes de octubre, ¿no? Y de ahí, pues, seguiría el proceso de inscripción de candidaturas, pues, y estaríamos entre enero y febrero, pues, antes de la elección, ha sido una campaña electoral. Quisiéramos saber, ¿cómo sería un posible gobierno de Carlos Rabascal? ¿Cómo estaría conformado ese equipo? ¿Hacia dónde? ¿O qué sería lo primero que llevaría a cabo Carlos Rabascal dentro del gobierno? Porque hay que reconstruir el Ecuador en todo sentido, pero siempre hay algo que hacer como prioridad. ¿Cuál sería lo prioritario en un gobierno de Carlos Rabascal? Derogar esta ley humanitaria, mal llamada humanitaria. Derogar la ley de ordenamiento financiero, de ordenamiento de las finanzas públicas. De lo único que es seguir en el hipercentralismo que tiene pegado y arrinconado a todas las provincias y a todas las ciudades. Por eso yo hablo de equidad territorial. Y por otro lado, comenzar a establecer una verdadera descentralización. ¿A partir de qué? A partir de las regionalizaciones con autonomía. Hay que rescatar la planificación. El país perdió la planificación con este gobierno. Acuérdate que eliminaron las empleadas y la llevaron a la presidencia de la República. Si ni siquiera pueden discernir sobre la realidad nacional, peor van a saber planificar. Y ahí se perdió las empleadas. Se perdió, más allá del nombre, se perdió la planificación. Pero yo quiero una planificación territorial. Yo quiero una planificación que nazca de los territorios, en articulación entre la ciudadanía y las autoridades. Una regionalización con autonomía financiera, de planificación financiera económica y legislativa territorial al amparo de un solo Estado. Yo voy a trabajar mucho en eso. Eso a lo mejor no se puede lograr en 4 años, porque se requieren muchas reformas legales. Y para los que quieren simpatizar conmigo y mi proyecto, que es un proyecto progresista, de una vez les digo, no basta ganar la presidencia, sino tener la mayoría en la asamblea, porque si no, no se va a poder hacer cosas, ¿verdad? Eso hay que, como política de Estado, comenzarlo a trabajar. La Constitución ya lo contempla. Lo que pasa es que lo contempla tímidamente, porque no hubo la voluntad y la decisión política de implementarlo. La equidad territorial es fundamental. Y el otro tema donde voy a trabajar desde el inicio, evidentemente estoy contando los lineamientos generales, porque a partir de eso se requieren muchas acciones de reforma, incluso de reorganización de ministerios. ¿Sí? Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Yo lo llamaría Ministerio de Desarrollo Locales y Territoriales. ¿Sí? El Ministerio de Agricultura. Debería ser el Ministerio de la Ruralidad en el Ecuador. Entonces, vamos a trabajar fundamentalmente en una economía social y solidaria, con un enfoque distinto, a partir de la asociatividad, con la recuperación del cooperativismo y fortalecer el cooperativismo, enfocado a la producción y los servicios dentro de los distintos territorios, en lo rural y en lo urbano, donde el productor se encargue de la producción, distribución y comercialización, romper esas cadenas de intermediación que tanto daño le hacen, pero creándole las facilidades también para generar comunidades productivas. Y a través de esa interrelación de las comunidades productivas de territorio, crear grandes cadenas de distribución para que democratizar los recursos alrededor de esos sectores. Entonces, rompo las cadenas de los oligopolios y creo un universo mayor de participación de la ciudadanía. Con eso genero mucho más trabajo, porque los trabajos en relación de dependencia en la estructura actual no van a satisfacer la demanda laboral que hay en este momento, porque siempre van a tener esos problemas de los vaivenes de las estructuras de copia. En cambio, mucho más noble las economías social y solidaria, porque llega a lo más profundo y a una mayor cobertura. Tranquilamente puede generar el 60 o el 70% del trabajo en el país. Eso es lo que yo haría desde el principio.
estaría enfocando a esa generación de trabajo y a esa y haría otra cosa que también para mí es fundamental. Trabajaría de la mano con las micro, pequeñas y medianas empresas y establecería un IVA diferenciado. ¿Para qué? Para incentivar el consumo de lo nuestro, para incentivar el consumo de lo nacional, para bajar esa estructura de costo en la producción nacional que sea más atractiva frente a los productos importados. Es más, no digo que lo voy a hacer, pero sí lo estoy pensando seriamente. Si tener un IVA diferenciado del 5 o 6% para la producción nacional, o a lo mejor incluso una base cero para lo que es determinados productos de lo nacional. A eso voy a apuntar, porque mi responsabilidad es darles trabajo a los ecuatorianos. Para ir finalizando, porque ya se nos acaba el tiempo. Y yo que quería hablar 2 horas más, Jonathan. No, desde ya Carlos lo comprometemos, ¿ah? Cuando ya sea candidato, para que esté acá, que La Coyuntura sea uno de los primeros medios digitales que usted visite para seguir conversando más sobre su programa de trabajo. Espero que ya pueda ser presencial también, ¿no? Ah, no, por supuesto, claro que sí, definitivamente. Porque ahorita sí, bueno, hay que respetar el aislamiento, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno. Jonathan. Entrando ya en el escenario que Bismarck planteaba de un hipotético elecciones, la campaña electoral, si algo ha hecho este gobierno es que se ha enfrascado a desprestigiar la imagen del exmandatario y de usar el término correísta como un sinónimo de maldad. Y usted, en entrevistas que he visto, se considera como progresista, que ya lo mencionó, y ha hablado de construir sobre lo construido. ¿Qué le dice a los que podrían catalogarlo como correísta? Respeto cualquier opinión. Yo respeto los criterios de todo el mundo, están en su derecho. Si me quieren llamar correísta, me quieren llamar alfarista, me quieren llamar revolucionario, me quieren llamar liberal, me quieren llamar como quieran llamarme, es su derecho. ¿Qué voy a hacer? Mira, mi querido Jonathan, a mis 59 años de edad, mi querido amigo, yo no permito que nada ni nadie me distraiga de los objetivos. Yo me enfoco en los objetivos. Yo me enfoco en que para que haya un buen futuro, tengo que tener un buen presente. Que digan lo que digan. Mi responsabilidad es con la patria, con la gente, y por eso asumí un compromiso, con la convicción de mis ideales y con el amor que tengo por mi Ecuador. Yo no voy a permitir que me distraigan. Yo tengo una sola línea. Yo no soy de aquellos que miran para atrás, que tienen una enorme tortícolis mirando al pasado. No quiero caer en aquella figura de la sociedad del retrovisor, mirando por el espejo para atrás. No. Así que digan lo que digan, me van conociendo, me van a conocer. Durante 15 años que fui un personaje público porque hice periodismo político y de opinión, me caractericé por tocar y tratar temas estructurales, porque soy consciente que el Ecuador, si sigue de coyuntura en coyuntura, va a seguir en problemas. Para cambiar la coyuntura, tenemos que cambiar la estructura. Así que, mi querido amigo, yo prefiero motivar a mis compatriotas a decirles que en momentos de crisis, por más que tengas clavos, vidrios en la calle, hay que caminar sobre ellos, porque en momentos de crisis es donde se forja el carácter y la oportunidad, el carácter y la personalidad de una nación. Así que yo los invito a conquistar todos los días la libertad. La libertad es como la vida, mi querido joven, como la vida, que solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Eso es lo que les puedo decir. Soy Carlos Rabascal, precandidato a la presidencia de la República, que plantea la unificación del progresismo, no por el poder, sino para recuperar el bienestar de las familias ecuatorianas. Muy bien. Qué bueno escucharlo y que sobre todo tenga bien direccionado su proyecto y sobre todo lo que quiere hacer en beneficio de todo un país, de todos los ecuatorianos, ¿no? Carlos, no quiero terminar la entrevista ¿Te das cuenta? Yo te dije, sin antes topar un tema que siempre creo que va a ser parte fundamental de una campaña electoral, ¿no? Y sobre todo tomando en consideración que ha sido parte, inclusive ayer hizo una cadena con este tema el presidente de la República, como ha sido el caso de la corrupción en el Ecuador. La cirugía mayor es otra de las tantas deudas pendientes por parte de este gobierno, ¿verdad?
cirugía mayor que no ha llegado, porque la corrupción también está enquistada en el gobierno de él, pero se hace de oídos sordos, de vistas mirando por otro lado, en fin, un sinnúmero de factores que sigue pues siendo el mal dentro del país. ¿Cómo haría usted dentro del gobierno, Carlos, para combatir y que verdaderamente exista ya una cirugía mayor de la corrupción que ha sido el mal de nuestra sociedad en todo sentido, político, social y económicamente hablando? ¿Cómo no va a fracasar la cirugía mayor contra la corrupción? Pues, si de pronto será por los sobreprecios en los bisturí, sobre los precios en los guantes, los sobreprecios en las mascarillas, los sobreprecios en los equipos, los sobreprecios en todos los insumos y equipos de la salud pública. ¿Cuál es el principal acto de corrupción? Es entregar los hospitales como cuota política. Ahí nace todo. Ahí nace todo. Entonces no me pueden hablar de cirugía mayor contra la corrupción si estás entregando los hospitales como se entregó en el pasado, las aduanas en los 70, 80 y 90. No se puede jugar con la salud pública, no se puede jugar con la vida. Entonces seamos francos. Ahí está la génesis de la corrupción en el tema de la salud pública. Creer y caer en esa cultura política, la mermelada. Te voy repartiendo el pan y yo te lo unto. Yo necesito tu apoyo y tú me pides el hospital. Yo necesito tu apoyo y tú me pides el Ministerio de Educación. Yo necesito tu apoyo y me pides la aduana. Conmigo no funciona esa política de la mermelada. Por tanto, comencemos por ahí. Segundo, ¿cómo poder neutralizar por lo menos esta corrupción imperante en la contratación pública? Primero tenemos que reconocer aquí dos cosas. Hay un corrupto y quien lo incide a ser corrupto. Corruptor. Público y privado. Entonces, lo primero que hay que hacer es reformar el Sistema Nacional de Contratación Pública. Reformar la Ley de Contratación Pública para eliminar todos los espacios que faciliten o puedan facilitar la corrupción, como la contratación directa, como restituir el informe previo de Contraloría. Y adicionalmente, establecer procesos de transparencia para que todo ciudadano, a través de estas herramientas digitales que hay a través del Internet, tengamos acceso a toda la información de la contratación pública nacional y descentralizada, donde, por ejemplo, se establezca adicionalmente un banco de contratistas del sector público, directos e indirectos. Es decir, todo aquel que tenga relación con la contratación pública tiene que estar en un catastro. Llámese si contrata directamente o es proveedor de un contratista para el contrato para el cual va a ejecutar. Donde se establezca que, además de los datos generales, etcétera, de la persona natural o de las empresas jurídicas que están involucradas en la contratación pública, se establezca, uno, quiénes son sus accionistas, cuál es su capital financiero, cuál es su estructura y situación financiera, cuáles son los contratos que ha tenido con el sector público y el sector privado para poder evaluar la experiencia que tienen ellos en relación a esa especialidad, qué capacidad de ejecución tiene en función de su infraestructura, qué tipo de equipo o maquinaria tienen, si son propias o son alquiladas por lo general. Y adicionalmente a eso, qué récord de cumplimiento tiene en los contratos distintos del sector público y del sector privado para poder establecer la seriedad del contratista y de los proveedores. Pero por otro lado, también poder establecer la publicación de los contratos, donde se pueda ver los precios unitarios, en los que es obra, pues evidentemente, los precios unitarios de cada uno de los rubros, y poderlos comparar esos precios unitarios en cada uno de los rubros con los precios en los mercados nacionales e internacionales, para poder analizar si existe una distorsión en esos rubros. Y por otro lado, poder establecer mecanismos de ampliación de los contratos bien regulados y establecer observatorios ciudadanos especializados para que le hagan un acompañamiento a todo esto. Pero también
establecer la trazabilidad del dinero de la contratación pública a través de la emisión de facturas electrónicas, tanto para los contratistas directos como para los proveedores de esos contratistas, donde cada factura, para poder pagar a algún proveedor, ese contratista tendrá que relacionarlo con los rubros del contrato. De esa manera vamos a saber para qué se pagó, a quién se le pagó, si ese a quién se le pagó está registrado en el catastro o no está registrado en el catastro. Y de esa manera, en una articulación, contratante, servicio de renta interna, unidad de lavado de activos, superintendencia de bancos, superintendencia de compañía, sistema financiero nacional, Contraloría, pero una verdadera Contraloría, Fiscalía, pudiésemos articular para hacer esos seguimientos y prender las alertas cuando se puedan presentar estos temas. Hoy, los sistemas de control han fallado. Están mejor el periodismo de investigación que ha señalado dónde estaban los sobreprecios, cuando deberían ser los organismos de control los que prevengan todo esto. Muy bien, Carlos. Bueno, pues son propuestas, ¿no? por supuesto que sí, y muy buenas propuestas, interesantes propuestas que inclusive, pues como les dije, ya desde ya lo comprometemos para más adelante, cuando ya inicie todo este proceso de campaña, poderlo volver a tener, como usted decía, ojalá ya en nuestra radio, y pues seguir conociendo un poco más de la propuesta de Carlos Rabascal rumbo a las elecciones 2021, por el momento precandidato a la presidencia de la República, y bueno, pues no, esperemos pues seguir conociendo mucho más de esa propuesta. Jonathan, te doy paso para la despedida también y agradecerle de antemano a Carlos por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que no sea ni la primera ni la última. A toda la gente que ha estado con nosotros también, muchísimas gracias a todas las personas que se han comunicado, han enviado sus preguntas, también han enviado saludos. Bueno, a toda la gente que ha estado pendiente de la coyuntura, pendiente que el día domingo regresamos con más, Dios mediante, a través de esta señal. Jonathan. Yo te quería seguir preguntando. Gracias a los que nos vieron por este Facebook Live. Estuvimos hoy con Carlos Rabascal, como dijo, el candidato para la presidencia de la República del Ecuador. Así que gracias por verlo, gracias Carlos, gracias por invitarme. Un fuerte abrazo a ustedes dos y a través de ustedes a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. A recuperar el país, que tenemos mucho que hacer y ya no hay cómo perder el tiempo. Además, el tiempo está escaso y ese tiempo que se pierde ya no se lo recupera. Está en nosotros. Fuerte abrazo. Que viva el Ecuador. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, amigos, los invitamos para este domingo nuevamente una cita a través de nuestro Facebook Live, La Coyuntura, un programa de análisis, diálogo e información. Jonathan, entonces, Dios mediante, el día domingo nos volvemos a reencontrar para seguir analizando alguna coyuntura en el ámbito político nacional e internacional, bueno, y también económico ahora, ¿no? La situación lo amerita y bueno, pues creo que la gente tiene que seguir mostrando un protagonismo, un espacio crítico, reflexivo, y qué importante pues nosotros colaborar a través de La Coyuntura. Así es. Nuevamente gracias, Iván, por invitarme a la coyuntura, como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos, claro que sí. Y esperemos que se siga repitiendo. Así que pilas, Jonathan, para este domingo. Así va a ser, así va a ser. Gracias a los que nos vieron en Facebook Live. Por supuesto que sí. Quedaron algunas preguntas en los comentarios. Así es, se quedaron algunas preguntas también, esperemos pues irlas despejando más adelante con otros invitados y por supuesto también que se dé la oportunidad con Carlos volverlo a tener. Muchísimas gracias a Leighton Cedeño, a Clever Giler, a Jorge Rodríguez, Susan Escobar también, David Castillo, José Almeida, para Nicole Ruiz, muchísimas gracias a Melanie Mesa, Marianela Valdés también, muchísimas gracias Marianela, un abrazo, esperamos nuevamente tenerte por acá para seguir analizando un poco más de la comunicación, que es lo que nos gusta también, ¿no? Y bueno, gracias a todas las personas que han estado junto a nosotros, un abrazo, Dios mediante será hasta una nueva oportunidad, nos reencontramos pues el día domingo, asimismo a las 21 horas, en el nuevo horario de La Coyuntura, a través de este nuevo formato y esta señal del Facebook, ¿no? @lacoyuntura.es. Compartan esta transmisión para seguir siendo muchos más, como hasta el momento somos, ¿no? Empezamos esta situación de pandemia con 250 seguidores y ahora ya superamos los 1000, estamos casi llegando a los 1100, así que podemos ser mucho más a través de nuestro programa La Coyuntura, un espacio de análisis, diálogo e información. Jonathan, muchísimas gracias, chao, nos vemos, un abrazo.
Los sucesos políticos, sociales y económicos del país serán abordados con profundidad. Diferentes puntos de vista permitirán analizar a los actores y escenarios que forman parte de la coyuntura, un espacio de análisis que nos invita a asumir un rol protagónico dentro de la sociedad. La coyuntura.